Gracias. Lo hemos titulado Cristo tiene una gran misión. Es el título en esta mañana del mensaje. Cristo tiene una gran misión. Padre, abrimos nuestros corazones a esta gran realidad, a la gran misión que tú tienes, Señor, y pedimos de nuevo por tu palabra para que ella llegue a nuestras vidas con el propósito, Señor, que tú quieres, y que también esta mañana, como también así hemos expresado, Señor, tú nos hables con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra a la Iglesia que tanto necesita escuchar tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cristo tiene una gran misión. Hemos comenzado en esta mañana leyendo el texto de Lucas capítulo 19, donde trataba sobre el encuentro entre Jesús y Zaqueo en casa de este publicano, una invitación que el mismo Jesús procuró hacer, y en casa del publicano el Señor pues estuvo con ellos comiendo, y la última palabra que el Señor pronunció y que hemos leído es que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. De manera que el Señor Jesucristo lo que había o estaba consiguiendo es que también este hijo de Abraham, también a él le viene la salvación. Y recordamos también la respuesta de Zaqueo ante el mensaje de Jesús. Aunque la Escritura o Lucas no nos muestra de qué estuvo hablando, es interesante que no muestra qué mensaje Cristo predicó allí. Sin embargo, Zaqueo entendió perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Y los hechos indicaron que realmente Zaqueo estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba explicando, y en el corazón de Zaqueo entendió que Jesús era el Mesías y su Salvador. Y en respuesta, como hemos leído en esta mañana, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Pues si era un recaudador de impuestos y defraudaba y tenía dinero y robaba, pues lo entendió. Pues tengo que devolver lo que he hecho, ¿verdad? Pero es muy interesante poder entender la misión de Cristo en estas dos acciones: buscar y salvar. Es muy interesante, ¿verdad?, que estas acciones de Jesús se muestren expresándolo que Cristo vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. El verbo buscar tiene que ver con la idea de encontrar la ubicación de algo o de alguien. Eso a mí me hizo pensar que cuando alguien se ha perdido en alta mar, hemos visto muchas películas de esto, ¿verdad? Alguien perdido en alta mar en su balsa, qué difícil cuesta encontrarlo en alta mar. Y sabéis que hay películas donde hay personas que han desaparecido o se han encontrado durante mucho tiempo sin ser salvados ni encontrados. Qué difícil es como buscar una aguja en un pajar. Pues esa es la idea que el Señor, o que este verbo está transmitiendo, ¿verdad? Buscar significa que Cristo sabe que algo se ha perdido, que los quiere localizar, y una vez localizado, tratarlo. Hombre, el Señor sabe dónde nos encontramos. Claro, porque el Señor lo sabe todo. Y la idea salvar tiene que ver también en el griego y en este texto como salvar de algo, incluso rescatar del peligro. Entonces, claro, cuando hablamos de estos términos, tiene sentido lo que vamos a explicar ahora. Si buscar significa localizar algo en un punto que está perdido, y salvar significa rescatar de un peligro y salvarlo de algo, estamos hablando del estado del ser humano, cosa que la gente no lo entiende. Una persona no creyente, tú le dices, ¿tú sabes en qué estado espiritual tú te encuentras? Yo me encuentro estupendamente. Yo estoy muy bien. No. El estado actual del ser humano es que se encuentra en el mundo perdido, sin salvación, lo dice también Efesios, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía. Se encuentra en un lugar que, aunque piense que está viviendo bien y feliz y contento, su destino es la destrucción eterna.
la separación eterna de Dios. Su destino es un lugar que no queremos ni nombrarlo, el infierno, donde será el crujir y el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué lugar más espantoso! De hecho, Spurgeon me gusta mucho porque él dice que el estado del ser natural del ser humano es el estado de ruina. Y esa expresión a mí me ayuda a visualizar la ruina. ¿Sabéis lo que es una casa en ruina? Una casa en ruina. Pues así está el ser humano, está en ruina. Como Cristo no lo localice y venga a salvarlo, sigue estando en ruina. Esa es la idea. Y esta es la misión fundamental de Cristo cuando vino al mundo. Esta es la gran misión de Cristo, venir para buscar y venir para salvar al ser humano. Claro, esta gran misión, y quiero jugar con este término, este adjetivo, grande, esta gran misión de Dios, que la hemos representado con la idea de buscar y de salvar, en Lucas 19, también está presentada a lo largo de todas las Escrituras. Y podemos pensar en esta presentación de la misión del Señor en toda la Escritura de la siguiente manera. Podemos hablar de una gran visión de Dios. Isaías 66, luego vamos a leerlo. Vamos a pensar también en un gran pacto de Dios. Génesis capítulo 12. Luego vamos a leer todos estos textos. Vamos a ver también un gran desafío. Todo esto dentro del marco de la gran misión de Jesús. Un gran desafío. Hechos capítulo 1. Y también vamos a ver la existencia de una gran salvación. Apocalipsis capítulo 7. Así que esta gran misión de Cristo podemos resumirla, podemos ver ciertas características en la Escritura con estos 4 textos. Vamos al primero, Isaías 66. Una gran visión. Mirad lo que nos dice el profeta. Isaías 66, 18. Porque yo, Isaías 66, 18. Porque yo conozco sus obras, y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. El profeta está hablando en nombre de Dios y es Dios quien está diciendo: conozco tus obras, la del pueblo, sus pensamientos, y va a venir un momento donde todas las naciones, todas las lenguas van a venir a un lugar concreto y van a ver mi gloria, la gloria de Dios. Mirad, el profeta Isaías, que habla en nombre de Dios, está expresando, ¿verdad?, este conocimiento profundo que tiene Dios del ser humano. Lo hemos dicho más de una vez, ¿verdad? En Juan decíamos que Cristo conocía los corazones de los hombres. Nadie le puede engañar a Cristo. Entonces, Dios, que conoce las obras de los hombres, conoce también las intenciones que están detrás de estas obras de los hombres. O sea, os dice de otra manera, no es que Cristo conozca y sepa de antemano las obras físicas o los actos hechos, sino que detrás de esos actos, es decir, cosa que el ojo humano no puede ver, Dios lo ve y ve la intención de aquella persona cuando hace algo, ¿no? Y aquí en este sentido está analizando al pueblo de Israel, ¿no? Como Isaías lo dice: este pueblo de labios me honra, qué bonito, en el culto, qué bonito, pero su corazón, que nadie lo veía, está lejos de mí. Ahí está, esa es la idea, ¿verdad? Holocausto, alabanza, todo aquello muy bonito, pero su corazón estaba en otra parte. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero también dice algo muy importante. Está diciendo que todos vendrán, es decir, naciones y pueblos vendrán a un lugar determinado y esos pueblos y naciones van a ver mi gloria. Y eso es lo que nos llama a nosotros mucho y nos estremece esta la idea, ¿no? Y hago énfasis en esa segunda parte, ¿no? O sea, que llegará el momento en que todas las naciones del mundo va a tener un mismo propósito, cual contemplar la gloria de Dios.
Es verdad que también Isaías está pensando en el regreso del remanente, pensando que cuando el pueblo regrese del cautiverio, porque serán llevados cautivos, y serán dispersados y sufrirán mucho, cuando vengan volverán a ver la gloria futura de Dios y que todos los pueblos verán esta gloria, aunque es una proyección para el futuro con Cristo. Es muy interesante porque a veces tenemos que diferenciar, y a veces no se diferencia mucho, que las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento primero con Israel, pero tienen un cumplimiento general con la obra de Dios. Y esto es lo que viene ahora muy interesante. Creemos firmemente que el nuevo pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, es la Iglesia. Y ahí hay muchas, ¿verdad? Cumplimiento en Israel, no vamos a entrar mucho por ahí, pero las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Jesús y en el pueblo de Dios, que es la Iglesia, no en el pueblo de Israel, ¿vale? Lo dejamos ahí. Pero también estamos diciendo que hay ciertas profecías, o que la profecía también tiene un cumplimiento primero. Si hablaba del rescate, pues el pueblo fue llevado a Babilonia, pero luego regresó. Segundo templo, lo hemos visto, estudiándolo Esdras y Nehemías. Fue un momento ¿Recordáis a los ancianos cómo lloraban? ¿Recordáis cómo lloraban porque decía la gloria del segundo templo era mayor que la del primera? Ahí se cumplían las profecías, estaban llorando. Porque los ancianos que habían sufrido tanto por el pecado del pueblo y luego volvían y veían el segundo templo, el primer templo de Salomón destruido, era un momento glorioso. Entonces, cumplimiento, pero cumplimiento en Cristo y el cumplimiento de la palabra en el pueblo de Dios y en el Señor. Bien, dicho esto, estamos diciendo aquí que, y queremos resaltar esta idea, no queremos despistarnos, es que el texto habla de la inclusión de los gentiles. Visión. Cristo tiene una gran misión, salvar ¿a quién? A todos, cosa que los judíos no creían. Judío decía, vendrá el Mesías para salvarnos a nosotros. Y ya desde aquí, la visión de Isaías, que es de Dios, era incluir también a los gentiles, ¿quién? A nosotros. Judíos y gentiles, es decir, gentil significa naciones, demás pueblos. Ya estaba ahí. Estaba ya en el profeta Isaías, la inclusión de todos. O sea que el Señor ha tenido siempre, Dios siempre ha tenido presente la salvación de todos, cosa que el pueblo no tenía esa visión. La salvación siempre era para todos. Era la salvación de toda la humanidad, no solo de los que creían, de los judíos y de los que creían, y no solo de un grupo étnico, como eran ellos, sino de todos. Así que encontramos aquí dos elementos que resaltamos, ¿verdad? El conocimiento que Dios tiene y la gloria que todos van a contemplar, todas las naciones. Un gran pacto de Dios. Génesis 12, vamos a leer el texto. 2 y 3. Génesis 12, dos versículos 2 y 3. Así leemos. Génesis 12, 2 y 3. También está en pantalla, ¿verdad? Los textos también están en pantalla. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se ha comunicado con Abraham. Abraham. Versículo 1. Le ha llamado, se ha mostrado y le ha dicho que de Ur de los Caldeos quiero que salga y que vaya a un lugar que no conoces, pero que yo te mostraré. Entonces es un acto de fe y de obediencia. La fe es que creo y la obediencia es que me pongo a andar y obedezco. Dios me ha dicho que deje mi familia, mi parentela, mi trabajo, mi gente, mi cultura y que sea ahora en extranjero, ¿no? Mi fe, creo, o sea, acepto lo que mi Dios me dice, esa es la fe. Pero ¿cuál es la obediencia? Cojo a mi familia y le digo, nos vamos, esa es la obediencia. Rompo con la cultura y rompo con el pasado para ser un pueblo nuevo. Ahí tenemos la obediencia. Entonces, Abraham responde a estas promesas, pero a él le exigió un acto de fe y de obediencia. La fe viene con la obediencia. Y más también en el caso de Abraham y Sarai, o Sara, Abraham y Sarai, más en ellos porque eran mayores y estéril. O sea, ¿cómo es posible que Dios le diga que haré de ti una descendencia grande? Que tenían 75 años, él,
que sepamos, y encima su mujer estéril. Era un acto de fe muy valiente, ¿eh? Llamarnos a nosotros y encima que va a bendecir a través de mi familia, y yo ya tengo 75 años y mi mujer estéril. Pero creyó. Y le fue contado por justicia, dice el libro de Hebreos 11. Y le fue contado por justicia porque creyó la palabra que Dios le había dicho. En estos dos versículos que hemos leído, 2 y 3, encontramos las promesas hechas a Abraham, que tiene un hilo conductor. ¿Por qué? Porque esa promesa se cumple en el abuelo, en el hijo, en el abuelo, en el padre y en el hijo, ¿sí? En Abraham, abuelo, en Isaac, el hijo, y en Jacob, llamado Israel, el nieto de Abraham, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Se cumple esta promesa de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra y de hacer una descendencia numerosa y de darle una tierra prometida que fluye leche y miel y que Abraham no conocía por el momento. También encontramos dos palabras clave que se repiten 5 veces en 2 versículos. Bendición y bendecir. Nos llama la atención cómo en dos versículos se repita 5 veces la misma idea, bendecir y bendición. Tendrá que decirnos algo esa palabra, ¿verdad? Así que esta bendición de Dios prometida a Abraham y a su descendencia tiene que ver con una promesa para toda la humanidad, que alcanzaba no solamente a Israel, los hijos de la fe. Ismael son los hijos de Abraham, Ismael, hijo de Abraham, pero no son los hijos de la fe. Los hijos de la fe vienen por Isaac y por Jacob. ¿Verdad? Para toda la humanidad, destinada a ser de bendición. En ti serán benditas, dice el texto, todas las familias de la tierra. Es decir, que esta promesa tiene su cumplimiento en Jesucristo, porque Cristo quiere bendecir a todas las familias de la tierra, y en Jesucristo las promesas son, lo dice en el Nuevo Testamento, son sí y amén. En Él se cumple. O sea, en Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas con esta salvación de la que estamos hablando. Por lo tanto, Cristo está buscando en el mar, detectando y mostrándole la salvación. De manera que entonces encontramos 2 ideas en este texto, 2 ideas que las resaltamos. Las promesas del Señor para toda la humanidad, y el cumplimiento de la salvación universal en Jesucristo. El desafío, un gran desafío, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer este pasaje. Hechos 1, 8. Un gran desafío. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Un gran desafío de Dios. Un gran pacto de Dios. Una gran visión de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Mirad, el Señor Jesucristo en más de una vez, encontramos un texto en el Nuevo Testamento, encargándole a los discípulos la tarea de la misión, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de ir llevando el Evangelio de salvación, hablando del reino de Dios ha llegado. Por lo tanto, creed y arrepentíos. Este fue el mensaje principal de Jesús que encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Y aquí esta gran comisión, en Hechos 1:8, está precedida de una promesa. Derramaré sobre vosotros la presencia del Espíritu Santo, el Paracleto. Aquel que os va a consolar, aquel que os va a recordar las cosas que yo os he dicho y aquel que os va a fortalecer para la misión. Era necesario ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo para la misión, que no era tarea fácil. Era un gran desafío, esta misión que tenía por delante. Versículo 6 que hemos leído está dentro de un contexto donde Jesús está respondiendo a la pregunta que encontramos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y cómo responde el Señor?
corrigiendo esa falsa concepción que tienen los discípulos sobre el reino de Dios. Ellos esperaban un reino de Dios político, religioso, donde Cristo, el Mesías, fuese como David, un gran guerrero, un gran político, un gran estratega, que lo defendiese de los enemigos del Estado. Y esa no era la idea. Cristo vino para salvarnos del pecado. Así que el propósito fundamental del derramamiento del Espíritu Santo, que se narra aquí en Hechos de los Apóstoles, era precisamente lo que estamos diciendo. Poner en la Iglesia en las condiciones para que ésta llevase a cabo la misión que Cristo había llevado y que ahora correspondía a la Iglesia, al Espíritu Santo por medio de la Iglesia. Recordad que yo juego con ese elemento que me gusta mucho, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Para mí, Hechos del Espíritu Santo. Si pongo énfasis en Hechos de los Apóstoles, ya pongo yo ahí a Pedro, a Pablo y incluso a nosotros, que somos mejor. Hechos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, a través de la Iglesia que se deja guiar por la obra del Espíritu, que se deja impulsar, Cristo, Dios, lleva a cabo la misión. ¿Vale? Entonces, es el Espíritu de Dios a través de la Iglesia llevando a cabo la misión de Jesús. Buscar y salvar. Pero claro, esta dotación, esta fortaleza del Espíritu Santo sobre la vida de la Iglesia era porque la evangelización era de carácter local, territorial o universal. Y ahí nos perdemos mucho. La evangelización era universal. Testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Lo último de la tierra. Y esa parte siempre ha costado mucho a la Iglesia. Siempre. Hasta el día de hoy. Nos quedamos en este contexto. Local. Como mucho. Y algunos ni local, algunos están perdidos haciendo otras cositas. Local, territorial. Bueno, estamos hablando de eso, ¿verdad? Son claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio. Me seréis testigo en Jerusalén, la localidad. En toda Judea, nacional. En Samaria, transcultural. Esa parte a veces se nos olvida, ¿verdad? Alcanzar a aquellos que no son iguales que nosotros, que no son de la misma cultura que nosotros, que no son españoles. ¿Sabéis que aquí en España, en Madrid, hay un montón de budistas, de musulmanes y de no sé qué más, de otras personas? Hay muchísimos. Y hasta el último de la tierra, internacional. Es decir, el mundo entero. La salvación de Jesucristo que a través del Espíritu Santo quiere llevar a cabo por medio de la Iglesia es el mundo entero. No sé si me lo digo ahora o lo digo ahí. Ahí está. Mirad, John Wesley entendió y él dijo, mi parroquia es el mundo. Mi parroquia es el mundo. La acción pastoral no podía ser solamente la localidad, el mundo entero, lo dijo John Wesley. Que por cierto, es muy interesante, John Wesley era un cristiano, muy interesante esa historia, leedlo, un cristiano que evangelizaba, que tenía una escuela de santidad en la universidad y aún no era ni cristiano. Leí la historia. John Wesley ya estaba en la iglesia, era cristiano nominal, tenía una escuela de santidad y no era cristiano. Y en un viaje pasando el mar, es decir, en Inglaterra, fueron a las islas americanas, posesión de la isla británica, ¿no? Y en ese barco se encontró con los moravos. Los moravos era un grupo de cristianos verdaderos. Y en ese barco, una gran tempestad, él tuvo mucho miedo de perder la vida y los moravos firmes, sin miedo. ¿Por qué? Porque tenía confianza de que Dios tenía el control. Y eso le llamó mucho la atención y le preguntó estos moravos, o mejor dicho, Wesley le preguntó a los moravos, ¿vosotros por qué os habéis mostrado tan tranquilos? Y dice, porque confiamos en el Señor. Dice, pues yo también soy cristiano y he tenido mucho miedo. Y le habló del Evangelio y se convirtió a Cristo. Y entregó su vida a Cristo. Y entendió que era el verdadero Evangelio. ¿Qué significa eso? Que en las iglesias hay muchas gentes que entienden el Evangelio y son nominales. Eso es lo que pasó a John Wesley. Pero ahora está diciendo y entiende que mi parroquia es el mundo. Es decir, que la acción de la salvación era no solamente en su contexto, sino todos. El mundo entero es la meta. Así que aquí nos encontramos con dos elementos. Uno,
una promesa y un mandato. Dios capacita a la Iglesia, ¿vale?, con el recibimiento del Espíritu Santo, y también manda a la Iglesia a ser testigo, ¿a dónde? Solamente aquí en Sanse, solamente en Madrid, solamente en España, hasta el último rincón de la tierra. Eso no podemos olvidarlo, hermanos. Una gran salvación, Apocalipsis 7. Ahí tenéis el texto en pantalla. Apocalipsis 7, 9, 10. Así leemos, ¿eh? Estamos ahora dentro de una gran salvación de Dios. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Mirad, Juan es en la isla de Patmos, ¿verdad?, desterrado por causa del Evangelio. De aquí nos encontramos a Juan, que tiene una revelación, que tiene un encuentro con el Señor, y Cristo le muestra grandes visiones. De hecho, en el capítulo 1, ¿no?, cuando Cristo se le muestra, dice: Juan, ve y escribe, pon por escrito todas estas visiones. Entonces Juan empieza a describirlo todo. Es muy interesante el libro de Apocalipsis, porque a veces nos puede llevar también a confusión y algunos lo pueden interpretar de manera que no es correcta, pero en términos generales el Apocalipsis lo que pretende es, y ese fue el contexto social, religioso de aquel momento. Cuando Juan escribe o cuando Cristo le está dando un mensaje, es para que ellos sepan que siglo I ya está la Iglesia siendo perseguida, ya está la Iglesia pasando por momentos muy difíciles, ya hay herejías. El circo romano se comen a los creyentes, a los cristianos se los están comiendo vivos. Entonces estamos dentro de ese contexto. La Iglesia está siendo perseguida y la Iglesia ve que viene el fin, porque el Imperio Romano está. Entonces Cristo, a través de este mensaje, le da la esperanza, con figuras. Gran dragón, el niño de la esposa que viene al mundo, siempre va a vencer. Habrá momentos en que parece que está siendo vencido, pero vencerá. Entonces, en general diríamos que Apocalipsis lo que pretende es animar a la Iglesia perseguida para que sepa que la victoria y la última palabra la tiene Jesucristo. Que aunque sufran, nos vamos al texto bíblico, Jacobo fue decapitado, la Iglesia se vino abajo. ¿Cómo? Jacobo, un hombre de Dios. Señor, ¿por qué permite esto? Ya puede más, Roma y los políticos pueden más que nosotros. La idea era eso, que a pesar de todo lo negro que se veía, Cristo reinaba y tenía la última palabra. Y ahora, en esta visión que le está entregando Jesús a Juan, se encuentra con una gran muchedumbre de todas las naciones. Esa es la visión que ve. Están en el cielo, y ve a muchos hombres y mujeres incontables que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Una gran multitud que son los salvados, aquellos que Cristo ha buscado y ha salvado. De los distintos grupos humanos, a través de la historia, lo que Juan está viendo es todos los salvados desde el primer momento. Cuando decimos de toda la historia es desde el primer momento, del primero hasta ese momento. Recordad en Hebreos 13, creo que es, donde dice que despojémonos de todo pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando aquella, como dice, espesa nube de testigos. Espesa nube de testigos son los creyentes en el cielo que nos ven, en sentido figurado. En sentido figurado, allí no se ve aquí, Esa espesa nube de testigos, hombres y mujeres que son mártires y que se han sacrificado, que son los redimidos. Así que ahí nos encontramos, ¿verdad? Toda raza y todas las naciones están ahí representadas. También esta gran muchedumbre que Juan ve aparece y está haciendo referencia a los mártires. ¿Por qué? Porque muchos ya han sufrido. En esta visión, ¿por qué? Porque está Juan, creo que escribió esta carta en el año 99,
de nuestra era, año 99, y ya algunos había muerto Jacobo y otros más. Recordad que Pedro, creo que fue muerto crucificado en una cruz y boca abajo. Bueno, eso ya lo dice la tradición. Los textos bíblicos no hablan mucho de eso, ¿verdad? Pero muchos mártires habían muerto por amor al Evangelio. No se habían retractado, confesando que el Señor es Jesucristo. Porque en aquel contexto la gente confesaba, el Señor se llama César. En aquel contexto el Señor era el César. El Señor de la historia era el César, el emperador. Y aquellos que no confesase que el Señor era el César, decapitado, muerto o a los leones. Una espesa nube de mártires cristianos que habían pasado también la gran tribulación y que poseían y que eran los bienaventurados, ¿verdad? Los vestidos blancos y las palmas de las manos, dicen algunos, he entendido que significa el triunfo y la felicidad. Sin embargo, también esas túnicas blancas, dicen otros, y esas palmas, simbolizan el triunfo del cristiano ante el mundo. Bueno, en definitiva, esta nube de testigos son hombres y mujeres que se han mantenido fieles al Señor, que no han negado la fe y que en medio de las dificultades del mundo han sufrido mucho y han obtenido la victoria. ¿Cuál es la victoria? Eso creo que lo dije en un devocional de un miércoles. La victoria no es que todo nos vaya bien. Eso lo prediqué el miércoles pasado. En otro contexto. La victoria no es que todo me salga bien, que sea un hombre próspero, No, la victoria es que a pesar de que todo me vaya mal, escuchen bien, esa es la victoria de Cristo. A pesar de que todo me vaya mal, yo sigo manteniendo mi fe en Cristo y no me despego. Porque lamentablemente hay cristianos que cuando las cosas van mal se alejan de Dios porque dicen, no entiendo. Yo, Señor, le doy y Él no me da. Yo voy a la iglesia y tengo problemas. Y mi hijo me ha defraudado. Y mi marido no sé qué. No lo entiendo. Y este es mi Señor. Y se van. La victoria, repito, que a pesar de que suframos, padezcamos y las cosas vayan muy mal, nuestra fe siempre esté intacta en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la victoria. Eso no podemos olvidarlo. Esa es la victoria. Así que esta inmensa turba de gente dice que están allí alabando al Señor junto con los espíritus celestiales, con los ángeles, alabando y bendiciendo a Dios. Hay una liturgia por todo lo alto. Si a mí me gusta, déjame que bromee un poquito, me gusta un coro gospel de negro, yo he soñado con eso, no sé por qué, aunque luego voy a hablar un poquito de eso ahora. Un coro gospel de negro, cantando y alabando, y yo creo que a mí, si yo tengo un coro de gospel de negro en mi espalda, yo creo que predico hasta con más fuerza y con más ganas. Hago aquí un lazo. Mirad, creo que lo dije en otro momento, en Villaverde, como pastores, hubo un entierro, murió una hermana nuestra negra, creo que una vez lo conté, una hermana negra, y estaba en un funeral, hermanos. Había allí, pues, 200 negros y 3 blancos. Cuando estaba predicando, los negros te responden, amén, no sé qué. Y en un funeral me mantengo, ¿cómo se dice? El tipo y esto. Pero yo, claro, al responderme eso, Señor, alabado sea. Y mi mujer me miró, digo, estamos en un funeral, digo, yo, pues, ¿verdad? O sea, la respuesta a ti te anima. Yo tengo un coro gospel y yo creo que predico mejor que estoy predicando ahora. Porque la respuesta te anima, ¿no? Y allí había 200 personas, eso, en el funeral. ¿Por qué decía yo esto? Por el coro gospel, bueno. Y por la respuesta, ¿verdad? Mirad, eso. Si ya es bonito un coro gospel y un momento de alabanza, allí es extraordinario. ¿Cómo tendrá que ser aquello? ¿Cómo tendrá que ser cuando estemos allí alabando al Señor y esta figura que nos muestra, ¿no? Tendrá que ser aquello extraordinario. Así que aquí encontramos en este texto 3 ideas. La Iglesia de Dios formada por hombres y mujeres de todos los tiempos, hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las razas, y permitidme esta expresión que me gusta, blanco, negro, amarillo, no sé si me falta algún color más, verde si lo hay. Que Dios no hace excepción de personas, allí estamos todos, ¿verdad? Reconociendo que la salvación viene de Dios, que ha ofrecido la salvación al ser humano y que estamos adorando estos hombres redimidos por la sangre de Jesucristo. Claro, cuando escuchamos esto, cuando escuchamos este mensaje, es decir, Cristo tiene una gran misión. Y esta gran misión está representada por una
gran visión de Dios, un gran pacto de Dios, un gran desafío para la Iglesia, desafío de Dios, el Espíritu Santo es el que está obrando, y una gran salvación, una gran multitud. O sea, esto lo reconocemos, que desde Génesis y Apocalipsis tenemos esta presentación, ¿verdad? Esto significa que tenemos que ser muy conscientes de que la gente está perdida en la eternidad si no encuentra a Jesucristo. Primera gran verdad. Lo hemos dicho desde el principio. O sea, todo esto que acabamos de expresar nos tiene que hacer pensar y tomar conciencia de que las personas sin Jesucristo están perdidas en el mundo. Si no escuchan la salvación de Jesucristo y desarrollan una relación personal con Cristo, van a la ruina total. Esa palabra también creo de Spurgeon, me gusta. Ruina total, no es salvación. Debemos también de comprender de qué manera Dios ha prometido traer esa salvación. Y de aquí hemos hablado algo de eso. Cómo Dios está actuando y cómo Dios quiere llevar esta salvación al perdido. Y por lo tanto, tenemos que participar en los propósitos de Cristo, que es de reunirlo reunir toda la creación. Esto nos llevaría por otro camino que no vamos a tratarlo ahora, pero a mí me hace pensar que ese texto de Efesios donde dice que Cristo ha venido para reunirlo todo, reunir toda la creación, habla de los seres humanos, pero también de la propia creación que gime con dolores de parto. La creación sufre. Y Cristo cuando venga, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Aunque aquí no estamos enfocando a los seres humanos, ¿verdad? Que seremos transformados con cuerpos aptos, es muy interesante, transformados con cuerpos aptos para participar de un reino nuevo, el reino de Dios. Allí no podemos participar ahora mismo. Si tú no te mueres, tú no puedes participar de ese reino. Si te mueres, tu cuerpo es transformado y participa de ese reino de Dios. Ese cielo y esa tierra nueva. Mirad. Claro, nos preguntamos, y yo os pregunto, ¿existe una conciencia clara en todos los creyentes sobre la verdadera misión de Dios en el mundo? ¿Tiene la Iglesia prioridades claras y objetivos realistas para involucrarse en esta misión de Dios? Yo he explicado cuál es la misión. ¿Están todos los creyentes siendo retados, desafiados y motivados continuamente para involucrarse en la misión de Dios, del Señor? Y termino. Quiero jugar con el adjetivo grande. Una gran misión de Cristo, ¿cómo lo hemos desarrollado? Pues permitidme jugar con este adjetivo. Un gran. Me ha hecho recordar a Dani Rubira. Un gran, ¿te acuerdas, David? Un gran proyecto misionero para la iglesia de Sanse. ¿Cómo suena eso? Un gran, juego con el término, un gran proyecto misionero para la iglesia evangélica bautista de Sanse. Yo ahora lo voy a hablar también brevemente. Mirad, los pastores están trabajando en un proyecto misionero a gran escala, grande, que tiene un recorrido a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Un proyecto que nos desafía, que nos involucra y que pretende motivarnos ¿a qué? A la misión de Cristo. Es decir, lo que hemos dicho es el mensaje del Señor, la misión de Cristo, y esto sería una manera muy concreta de saber qué hacemos en esta misión. ¿Cómo llevamos el Evangelio? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo llevamos la salvación a los demás? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues en este gran proyecto misionero, Iglesia Evangélica Bautista de Sanse, ¿vale? A corto, mediano y largo plazo. En definitiva, a corto plazo ya lo estamos haciendo. Déjame que os enseñe un poco, ¿vale? Esto todavía no está, como se dice, no ha pasado todavía por algunos filtros y pasará
Y no haremos nada sin que el Señor nos lo diga. Pero déjame que sueñe un poquito. Sabéis que yo soy muy soñador y todo lo que diga no es cierto. O sea, no es cierto. Sí me gustaría que fuese cierto. Todo lo que diga. Recordad que cuando digo muchas cosas, yo también añado cosas que tienen que ver con mi propia personalidad, con mi propio sueño, y luego no se realiza. Pero qué bonito sería esto. A corto plazo ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Hemos decidido en asamblea que una iglesia como Valdetorre, que va a la deriva, la sumamos y la ayudemos. Si viniese otra iglesia, podríamos ser también lo mismo. Hemos decidido levantar un punto de misión en Bellas Vistas, junto con la misión americana bautista, lo estamos haciendo, ¿verdad? Estos son proyectos a corto plazo. Yo diría que a corto plazo los proyectos sería, si Dios lo permite, a corto plazo esto. A mediano plazo sería proyectarnos en levantar 7 iglesias desde este lugar. 7 iglesias, número 7 perfecto. 7 iglesias. Sería un proyecto de corto, de mediano. Y de largo plazo es un proyecto que ya estuvo aquí presente, en esta iglesia. Hace, ¿cuántos años? 15 años. ¿Sabéis que esta iglesia tiene ya 43 años, 44? O hace 20 años, ahí me pierdo, lo miraremos. O hace 30 años, esta iglesia pensó en ahorrar dinerito para un terreno y construir una nueva iglesia. Una nueva iglesia. Yo sueño con una iglesia, estamos soñando, Este lugar no es un lugar estratégico, hermanos. Este lugar no es estratégico. Ahí tenemos un terreno muy grande, que lo hemos hablado con algunos, un terreno que todavía no se ha vendido, que esta iglesia ya estuvo hablando con el ayuntamiento de ese terreno, o sea, son proyectos del pasado que se hace realidad en el presente. A mí me gustaría una iglesia grande, con muchos ventanales y estoy bromeando. Y yo sería, es que esto se agrava todo, bueno, voy a limitar mi lenguaje, yo sería el pastor principal, obispo, estoy bromeando, 7 pastores, 7 ministerios misioneros y 7 iglesias, y aquel local tiene que ser, Santi, de grande para tener una celebración de todas las iglesias. Tiene que ser de capacidad, no sé cuántos miembros, porque claro, 7 puntos de misiones, ahí tenemos que reunirnos. Bueno, hermano, bien, lo dejo un poquito ahí, pero termino diciendo, es verdad que hay un proyecto misionero de extensión, que los pastores ya han propuesto al consejo, que vamos a trabajarlo, y en ese proyecto van a trabajar los pastores primeramente, luego el consejo, luego también vosotros, y luego toda la iglesia. Y sabéis, y lo repito casi 1000 veces, aquí hay mucho potencial, mucho liderazgo, y está viniendo gente nueva que no son calientabancos, Está viniendo gente nueva que como tú le pongas a calentar los bancos, se nos van. Hay que trabajar, hermano, y esta es la misión de Cristo. Entonces, es el proyecto que queremos llevar a cabo, ¿verdad? Y que Dios nos acompañe y nos ayude a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.